Bueno, hoy vamos a hablar de las obras de la carne. Las obras de la carne que está escrita en el libro de Gálatas 5 del 22 al 23. Y las obras de la carne dice textualmente o literalmente en la Biblia, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso estamos hablando de que es el fruto del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu da de nuestro corazón, ya por sabiduría divina, por default o por originalmente Dios nos creó con esos frutos dentro del Espíritu. Pero fíjense que en ningún pasaje de la Biblia se traza ningún contraste más claro entre la manera de vivir, o sea, la manera en la que nosotros debemos de vivir, y porque somos creyentes, entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu. O sea, una persona llena con el Espíritu, esos son los frutos que va a dar. Y fíjense bien, en ningún pasaje de la Biblia traza un contraste más claro entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu Santo y del que está dominado por la naturaleza humana, o esa naturaleza pecaminosa. En Gálatas 5, del 16 al 26, Pablo no solo trata las diferentes generalidades de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el espíritu y la carne están en un conflicto, sino que también incluye una lista específica de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Como se dieron cuenta, el fruto del espíritu ya se los leí, pero fíjense bien, las obras de la carne. Dice: la carne se describe como la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en los creyentes después de su conversión y es su enemigo mortal. O sea que cuando tú te conviertes a Jesucristo, lo primero que vas a encontrar es tus deseos del cuerpo. Esa manera, te gusta chupar, te gusta irte con los amigos, te gusta hacer orgías sexuales, te gusta andar vagando, te gusta estar en fiestas, en baile. Entonces todo eso el cuerpo te lo va a requerir y va a ser tu enemigo mortal. Entonces eso nos amplía un poquito más en Romanos 8 del 6 al 8 y el 13. Pero en Gálatas también 5 en el 17 y el 21 nos amplía un poco más la información. Te invito a que lo busques para que te quede el concepto bien claro. Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, se debe de oponer mediante el Espíritu Santo, que está detallado, ya te lo expliqué en Romanos, también del 8 al 14 te da cómo lo puedes contrarrestar, y en Gálatas 17. Las obras de la carne nos lo explica el libro de Gálatas en el capítulo 5 del versículo 19 al 21. Pero si no las conoces, te las voy a mencionar a un grosso modo qué son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Si quieres un pequeño así bosquejo, porque vamos a ir estudiando una por una, te diré que el adulterio son las relaciones sexuales de una persona que está casada con alguien que no es su cónyuge.
allí entra todo mundo, esposas de pastores, esposas casadas, de todo mundo. El adulterio se tipifica de una persona, puede ser el hombre y puede ser la mujer, ¿verdad? Adulterio es alguien que practica relaciones sexuales fuera del matrimonio y está casado. La fornicación es una conducta de relaciones sexuales inmorales. Incluye complacerse con fotos, películas, publicaciones, pornografía, con personas. Vamos a suponer que tienes una novia y no estás casado. Entonces estás en fornicación. Sumado a eso, te gusta grabarle video, ¿verdad? O mirar películas pornográficas o hacer situaciones que no están de acuerdo al plan divino. La inmundicia está relacionada más con los pecados sexuales. Vean las obras y los vicios malvados, incluso los pensamientos y los deseos del corazón. Esa muchacha me gusta, la pondría así, le haría esto, le haría lo otro. Entonces estás cometiendo un pecado, ¿verdad? La lascivia está amarrada con la inmundicia, porque la lascivia es decir, o sea, la sensualidad de seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Son aquellos que practican las relaciones sexuales que no están lícitas. Vamos a decirlo un poco claro. Las relaciones anales, las relaciones que incluyen a otras personas, las relaciones que están no están ordenadas por Dios. Entonces, es decir, que los pecados sexuales tienen que ver con la inmundicia y con la lascivia. Haremos un estudio más profundo de estos pecados, podríamos decir, o deseos de la carne. La idolatría. La idolatría es la adoración de espíritus o personas o imágenes talladas en confianza con cualquier persona, institución u objeto, si se tuviera igual o mayor autoridad que Dios. Fíjense que la idolatría no solamente es ir a rezarle a un muñeco de la iglesia, sino que también tiene que ver con el celular. Puede ser un idólatra si te quita el tiempo de adoración con Dios. Si quieres un poquito más de esto, lo puedes encontrar en Colosenses 5, versículo 5. Las hechicerías tienen que ver con la brujería, el espiritismo, la magia negra, la adoración a los demonios, el uso de drogas para producir experiencias espirituales, etcétera. O sea que si una persona está consumiendo drogas y está, ¿cómo se llama?, asistiendo a lugares donde no debe de ir, que son santeros, también está cometiendo el pecado de hechicería. Las enemistades también son intenciones y acciones hostiles e intensas de antipatía. Aquellos que andan poniendo en mal a los compañeros, aquellos que andan velando al compañero, tomándole fotos para mandárselas al jefe, son cosas que ya van dentro de la carne, que es la enemistad. Los pleitos, aquella antagonismo, la lucha por la autoridad, querer que yo mando aquí, que yo esto, que yo lo otro, o querer poner, eso también es un deseo de la carne. Vea, los celos, el resentimiento, la envidia, el éxito y otro. Los celos están tipificados como obras de la carne. Las iras, enojarse sin razón, vea, airaos, dijo Dios, pero no pequéis, ¿verdad? Es decir, que el enojo explosivo que se influencia y se convierte en palabras o acciones violentas es pecado, deseo de la carne. Las contiendas están relacionadas siempre con la ira. Alguien que tiene ira va a tener una contienda. Es decir, que está buscando siempre un poder, quererse empoderar sobre los otros en personas que quieren tener el poder o el mando, haciéndose
los violentos o los salbequeadores, como decimos. Las disensiones, es decir, introducción de enseñanzas a dividir a las personas no respaldadas por la palabra de Dios. Romanos 16, 17 nos amplía un poco sobre esto. Las herejías es la división de la congregación en grupos egoístas o camarillas que destruyen la unidad de la iglesia, ¿verdad? Un hereje es aquel que se está dedicando a separar la congregación. Las envidias es una antipatía, un resentimiento hacia otra persona que tiene algo y que nuestro cuerpo desea. ¿Vea? Esa es una envidia. Y los homicidios es darle muerte a otra persona sin el apoyo de la ley y con mucha malicia. La borrachera, es decir, el deterioro del control físico mental. Fíjense cómo se dirige la Biblia por las bebidas alcohólicas. Aquel que no tiene un control de sí mismo y que tiene compulsión por el alcohol, este también está cometiendo los deseos de la carne. Las orgías, que son andar en fiestas, emparrandado, emborrachando muchachas para tener sexo con ellas o para violarlas. Las obras de la carne es severo y contundente porque Pablo nos explica que sobre estas obras de la carne, vea que cualquiera puede estar tentado al cuerpo, porque el cuerpo se opone a los deseos del espíritu. Entonces es importante que reconozcamos que dice Pablo que todas las que practican estas cosas no entrarán al reino de los cielos. Seguiremos escribiendo y hablando un poco más de qué dice la Biblia, de qué nos enseña la Biblia sobre las obras de la carne. Vamos a ir detallando una por una. Esperamos que Dios te bendiga, que el Señor ponga misericordia en tu corazón y que seas bendecido cada mañana. Te saludamos desde el Ministerio de Embajadores de Cristo.